Amigos televidentes, muy buenas tardes, bienvenidos a Mundo Cuenca a través de la señal nacional de RTU. Iniciamos este espacio de noticias en vivo desde la ciudad de Cuenca con esta imagen del monumento a Jefferson Pérez, campeón olímpico en marcha y uno de los personajes más representativos de la ciudad de Cuenca, bueno, y en este caso también del país. ¿Qué tal, Cari? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo vas? Muy buenas tardes, amigos televidentes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Viendo esta imagen del primer ecuatoriano en ganar una medalla olímpica con oro en Atlanta 96. Es el monumento a Jefferson Pérez. También obtuvo medalla de plata en Pekín 2008. Es considerado uno de los más grandes deportistas de toda la historia del Ecuador. Su triunfo marcó un antes y un después para el deporte ecuatoriano. Desde este lugar, que también es emblemático para el deporte, arrancamos mostrándoles cómo está Cuenca a esta hora, un poquito lluviosa la ciudad. En la tarde fue un torrencial aguacero y en la noche también un poco de lluvia. Ayer, pues, según el INAMI, las lluvias van a continuar. Abril aguas mil, dice mi querido Fernando. Así Con es. esto empezamos. Bueno, los cambios de clima ojalá repercutan en el tema de alimentar los ríos de nuestra ciudad y los ríos que alimentan también la presa de Mazar, porque hoy tenemos esa necesidad urgente de que la presa suba de nivel para evitar los cortes. Eso es importantísimo. Bueno, y vamos a empezar con temas nacionales. Preste mucha atención porque el gobierno allá en oficinas de CENEL en varias provincias del país, John Reiber y Daniel Noboa lideran este operativo. El ministro del Interior, John Reiber, informó en redes sociales sobre allanamientos ejecutados en oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. Esto en varias provincias del Ecuador. Efectivamente, ahí pueden ver ustedes las imágenes en torno a este allanamiento que ejecuta el gobierno a las oficinas de CENEL, el propio presidente de la República, el ministro del Interior, presentes en este allanamiento. Bueno, estaremos informando sobre los motivos o qué llevó precisamente a las autoridades a realizar este allanamiento hace pocas horas. Esta es una noticia en desarrollo que les estaremos contando bueno, conforme avance precisamente esta diligencia. Así sí, también hay motivos. No solo estuvo el ministro Reiber, también obviamente liderado por el presidente Noboa, la ministra del Ambiente y Energía Inés Manzano, el secretario general de Integridad Pública José Julio Neira y autoridades militares y policiales lideran ese operativo. Para quienes quieren saber un poco más, la CENEL es la empresa pública más grande de distribución de energía eléctrica en Ecuador y responsable también de abastecer las provincias de la costa y parte de la Amazonía. Así que vamos a dar paso también a lo que dice el mensaje del presidente Noboa. Así es, efectivamente. Hace pocos minutos el presidente Daniel Noboa se refirió a los allanamientos en CENEL y afirmó que con esto se desarticuló una red de corrupción. Veamos el mensaje que puso el mandatario en su cuenta de X. Así es, el mandatario Daniel Noboa dice en su cuenta de X lo siguiente: hoy desarticulamos una red de corrupción en CENEL que operó por más de 11 años. Cambiaban las facturas a cambio de coimas, dice, usaban reclamos para evadir pagos. Más de 11 años, habla el presidente, y tenían apoyo dentro de Arconel para sostener el negocio. Manipularon proyectos eléctricos y provocaron fallas que afectaron directamente a la gente. Le quitaron al país al menos 300 millones de dólares, dice en su cuenta de X el presidente de la República. Y mientras unos pagaban su planilla completa, otros la borraban con una llamada a un funcionario. Eso lo terminó pagando todo el Ecuador. Seguiremos atacando la criminalidad que tanto afecta a los ecuatorianos, dice el presidente de la República en su cuenta de X, en este proceso de allanamiento, en este operativo en el que ha estado el propio presidente de la República. Bueno, y en las imágenes que pasamos también se podía observar un despliegue importante, un amplio despliegue de efectivos de Policía Nacional y de las propias Fuerzas Armadas. Esta operación todavía está en desarrollo, escribió Reiber en su publicación, sin ofrecer mayores detalles, pero hoy teníamos también lo que mencionó el presidente. Vamos a ir con otro tema también importante en las últimas horas, porque el mandatario de Colombia no se queda tranquilo con nuestro país. Gustavo Petro ordenó a las Fuerzas Armadas investigar si los explosivos utilizados en el atentado del pasado sábado en la vía panamericana cerca de Cajibío, en el departamento del Cauca, provinieron del Ecuador. Un hecho violento dejó 20 civiles fallecidos. Igual Mordisco, que también están en Guaviare, y los grupos de lo que era la segunda Marquetalia, todos obedecen a la Junta del Narcotráfico. Ellos son sus jefes. Y por eso no me extraña que los grupos del Cauca estén tratando de sabotear elecciones. ¿Qué es lo que quiere la Junta del Narcotráfico? Que la extrema derecha gobierne a Colombia como en Ecuador. En Ecuador crece el doble la tasa de homicidios de Colombia.
Las mayores zonas de tasa de homicidio son la ruta del sur de Ecuador, norte de Perú, hacia los puertos. También hay rutas del Colombia Sur hacia los puertos, pero la tasa de homicidio alta es porque la mayor cantidad de cocaína que llega a los puertos mal cuidados del Ecuador es la cocaína de Perú, que también compra la Junta. Pero lo que yo quiero que investiguen ustedes es si los explosivos, como mis fuentes me dicen, que llegan, y ojalá mirar el de Cajibío concretamente, pero en general los explosivos que le llegan a los frentes del Cauca de la Junta del Narcotráfico vienen de Ecuador, que tenemos un problema creciente. Nos quieren sabotear las elecciones para que gane la extrema derecha, por miedo, y usan su frente de narcotraficantes. Bueno, este señor es el mismo que dijo que Ecuador había bombardeado territorio colombiano, que se produjo una masacre, ha hablado de tantas cosas que ya no, o sea, y ya no hay como estaban creer. oxidadas, Así dicho es, sea de paso. efectivamente. Bueno, Nada no hay- que ha sido comprobado. Bueno, Colombia está en plena Muchas. campaña electoral y es parte precisamente de eso. Eso hay que entenderlo y dimensionarlo. Ese es el Pero escenario. vamos con más. Tenemos más información para ustedes justamente en temas de política. El asambleísta de la SUAY, Roque Ordóñez, aseguró que la Revolución Ciudadana participará en el próximo proceso electoral y confirmó que mantienen diálogos con otros movimientos políticos para definir alianzas. Eso es lo que dijo Roque Ordóñez. Por otra parte, cuestionó también las cifras del gobierno sobre la entrega de becas, señalando que según sus pedidos de información, los datos no coinciden, dice el asambleísta, con lo anunciado de manera oficial. Bueno, nuestra organización, la Revolución Ciudadana, la lista 5, está ilegalmente suspendida por un Consejo Nacional Electoral entregado al Ejecutivo, por un Tribunal Contencioso Electoral entregado al Ejecutivo, y hemos visto sus actuaciones. Miren lo que pasó el día de ayer con el movimiento Construye y el movimiento Unidad Popular. Esa es la democracia que nosotros pregonamos, eso es lo que nos merecemos. Nosotros vamos a participar en el próximo proceso electoral. Hay varias organizaciones políticas que en su momento, recuerden, de acuerdo al calendario electoral, el 3 de mayo será la fecha en donde el Consejo Nacional Electoral dará a conocer cuáles son las organizaciones políticas que van a enfrentar en este nuevo proceso electoral. No están definidos ningunas candidaturas en ningún cantón, en ninguna provincia, en ninguna provincia del país. Lo que sí estamos haciendo son diálogos con diferentes organizaciones, con autoridades en cada una de las provincias, en cada uno de los cantones, de cara al proceso electoral, que en su momento daremos a conocer quiénes serán los candidatos. Primero es las pruebas físicas. Nosotros hemos solicitado formalmente en este caso, a quienes dan a conocer que ha habido más de 27,000 becas. No tenemos respuestas todavía. A nivel nacional, y por supuesto nos hemos enfocado en el pedido en la provincia de La Suay, porque recuerde que dijo el presidente que ha entregado 27,000 becas a jóvenes, a estudiantes, que es lo que corresponde en un proceso de fiscalización de una manera objetiva y real. Solicitar la información, que por cierto ya concluyó el plazo para el cual los 10 días que deben responder los funcionarios. Hemos mandado ya los insistos para que nos den respuestas, pero en el análisis interno que nosotros hemos podido desarrollar, no llegan ni a 2,000 becas a nivel del país. No llegan ni a 2,000 becas a nivel del país. Entonces, ¿cómo puede ser posible que venga el presidente y diga que ha entregado 27,000 becas solo en la provincia de La Suay? Eso es falso, de falsedad absoluta. Bueno, y al igual que en la Revolución Ciudadana, otros partidos, veíamos también al líder del Partido Social Cristiano en su momento, que decía todavía no tienen candidatos, no quieren todavía lanzarse, aunque estamos ya a un paso, faltan pocos meses. Así es, efectivamente. Bueno, vamos a una pausa y vamos a hablar precisamente de la coyuntura política, pero lo hacemos con esta imagen panorámica del Hospital Civil San Vicente de Paúl. Qué hermosa imagen en blanco y negro. Entendemos que esta imagen será por los años 30 tal vez. Ahí lo tenemos.
vista desde el Puente Roto hacia la avenida 12 de Abril. Así estaba el Hospital Civil San Vicente de Paúl, 1955, nos dice el equipo de producción. Gracias por ese dato, pues una de las instituciones también que en su momento marcaron un importante sello en temas de salud, el San Vicente de Paúl. Vamos con esta imagen a la pausa. Al regresar tenemos analistas, ya Alfredo Espinosa estará con nosotros, analista electoral, sobre el Consejo Nacional Electoral. Le vamos a preguntar, ¿está justificando las irregularidades? Con esto venimos tras la pausa. Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a hablar en los siguientes minutos con Alfredo Espinosa. Él es un experto electoral y conoce de cerca las ejecutorias del Consejo Nacional Electoral. A propósito de la eliminación del registro electoral en este caso, sí, de Unidad Popular, y también Construye, y de cómo se dio, Alfredo, este procedimiento en el Consejo Nacional Electoral, que ha generado muchas críticas, cómo se dio la votación y cuáles fueron los resultados al final en este tema que ya se ha venido hablando durante algunos meses. Bienvenido, Alfredo, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando, Karina, un placer dialogar con ustedes, un saludo afectuoso a todos los televidentes, seguidores de este importante medio. Sí, ¿cuál es tu opinión, Alfredo, en torno a lo que fue precisamente el procedimiento para eliminar a estas dos tiendas políticas? Bueno, fue un proceso absolutamente opaco, marcado por una flagrante violación al Código de la Democracia, reconocido por los propios consejeros del CNE, que en sus intervenciones no dejaron de desconocer el impedimento que existe para cancelar organizaciones políticas, según lo establece el artículo 327 del Código de la Democracia, es decir, este impedimento para cancelarlas hasta 120 días antes de hecha la convocatoria a elecciones. Como no se ejecutó la convocatoria a elecciones y el plazo concluyó, es decir, acabó esto el 3 de abril, han pasado 23 días y el domingo, en horas de la mañana, los consejeros decidieron, con voto dirimente de su presidente, la señora Tamaín, decidieron organizaciones políticas bajo el argumento de que estas no tienen el suficiente número de afiliados, ¿no? Con informes hechos públicos y aduciendo al meso de Unidad Popular, algo que me parece cuestionable porque el Partido Unidad Popular no es un partido improvisado. Viene de la época del retorno a la democracia en la década de los finales de los 70 como MPD, ahora como Unidad Popular, es un partido que tiene una base militante sólida. Ahora, Alfredo, justamente en lo que nos cuenta con esta lectura, ¿se puede hablar de legitimidad versus legalidad? Y le pregunto esto porque muchos hablan de que estamos frente a vacíos legales o que son decisiones también un poco discrecionales. ¿Qué riesgos tiene normalizar estas decisiones que bordean la ley en procesos electorales? Yo me quedo con lo segundo, Karina. No creo que haya un conflicto entre legitimidad y legalidad. Lo que existe es un Consejo Nacional Electoral que toma decisiones de manera discrecional, que lastimosamente se ha convertido en el aparato de represión del poder de turno para modificar la papeleta a fin de que en la competencia electoral tengamos
un grupo de amigos o de gente que no incomoda al poder y aquellos que pueden representar, digamos, cierto peligro electoral, pues han sido o proscritos o cancelados. Y mira que no es nuevo lo que está ocurriendo. La Revolución Ciudadana forma parte de una tendencia de izquierda progresista. Unidad Popular es una organización política de izquierda. No me sorprendería que ocurra esto con otros partidos políticos, la misma tendencia. Me parece que la intención de parte del Consejo Nacional Electoral es la de tratar de cerrar camino a esta vía electoral. Ahora, ¿quién controla, Alfredo Valente, que controla las elecciones? Muchos ecuatorianos nos preguntamos, sobre todo con el tema de transparencia y responsabilidad. Es una muy buena pregunta. Lastimosamente, la Contraloría General del Estado no funciona para el Consejo Nacional Electoral. Me enteré, esto, quienes me han comentado de este particular me dicen que es noticia vieja, pero para mí fue novedad que el hijo del Contralor está trabajando en el Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral, es ingeniero hidráulico y está en el Instituto de Pensamiento Sociológico y Político del Instituto de la Democracia. Aparentemente hubo familiares de la esposa del Contralor en algunas delegaciones, en la Delegación Provincial Electoral de Zamora. Entonces me parece que siguen utilizando los espacios, los puestos como moneda de canje para mantener permanencia y ponerse una venda en los ojos para evitar cualquier mecanismo de control. Pues lo único que se está haciendo es crear una afectación directa para la democracia y una afectación directa para los ciudadanos. Ahora bien, este no es un caso aislado, existe una excepcionalidad que cobija al Consejo Nacional Electoral, la excepcionalidad de la prórroga que entregó la Procuraduría General del Estado, la falta de control político por parte de los legisladores al amparo de esta inmunidad que tienen los consejeros en tiempos electorales, y claro, todo esto genera una suerte de escudo protector para que el Consejo Nacional Electoral aparentemente tenga suprapoderes, incluso por encima del control constitucional de la Corte Constitucional. Ahora, Alfredo, sobre las acciones que se pueden en este momento interponer, entiendo que ya todo está cerrado, porque claro, en un inicio, y quiero remitirme a lo que sucedió con la Revolución Ciudadana, que fue también suspendida por 9 meses, no funcionaron, ni siquiera el Tribunal Contencioso Electoral, que diríamos es el juez natural del Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional tampoco, entonces en este caso tampoco se podría acudir a ninguna instancia. O sea, se puede acudir a las instancias judiciales del país, al Tribunal Contencioso, a la Corte Constitucional. El problema es que este tipo de acciones, las acciones que emprende el CNE, no son aisladas del trabajo que realiza el Tribunal Contencioso Electoral. Es como en el calendario, ¿no es cierto? Se interpusieron varios recursos legales en el Tribunal Contencioso Electoral para retrotraerlo a su etapa original y que ya estos ajustes que aprobó el Consejo Nacional Electoral pues queden insubsistentes. El calendario fue aprobado conjuntamente con el aval del Tribunal Contencioso Electoral, entonces difícilmente iban a dar paso a ello. Ahora, yo no podría adelantarme al tipo de criterio que puede tener un juez electoral, pero por cómo se han venido dando los hechos en cada uno de los casos que ellos han juzgado, no me sorprendería que las acciones que interponga Unidad Popular queden en nada dentro de eso. Me parece que habría que acudir a instancias internacionales y será materia de la observación electoral internacional también generar estos reportes. Ahora, en la práctica, sí, bueno, tenemos algún problema de conexión.
Sí, Sí, y era, bueno, y era importante también preguntarle, en algún momento el CNE habla de que los partidos políticos han sido de alguna manera advertidos al haber tantos candidatos, hemos llegado hasta 16 candidatos en las últimas elecciones, ahí lo tenemos nuevamente, y que de alguna manera señalaba, se han visto advertidos cuando no han tenido una aceptación cerca del 1%. Sí quisiera saber, Alfredo, ahí lo tenemos de nuevo, ¿qué dice la ley ecuatoriana exactamente sobre las competencias del Consejo Nacional Electoral del Ecuador frente a las irregularidades? O sea, bueno, es un marco muy amplio, ¿no? Pero son dos cosas distintas las que se están juzgando en el caso de Unidad Popular y de Construye. No se están juzgando a la organización política en su cancelación por no cumplir con los umbrales mínimos, ¿no? De participación, de presencia con autoridades dentro de las elecciones nacionales o seccionales. Es decir, por la aceptación electoral. Lo que se está juzgando aquí es el por qué no cuentan con una base estable de afiliados que supere el 50% del padrón, es decir, más de 200,000 afiliaciones, en el caso de las organizaciones políticas nacionales. Eso es lo que se está juzgando aquí, no el éxito o fracaso electoral del partido político, que eso también es materia de cancelación, pero no ha sido objeto de análisis por parte del Consejo Nacional Electoral. Por eso la carga de la prueba recae exclusivamente sobre el Consejo Nacional Electoral, que es el que tiene que probar en qué momento, manera, cuándo, dónde, en qué lugares, en qué temporalidad hubo estas desafiliaciones masivas, para que se pueda identificar y cruzar la información entre lo que ellos aparentemente tienen en sus registros versus lo que tiene en su reporte la organización política. Si no existe ese cruce de información y si no se cuenta con un padrón consolidado de todas las organizaciones políticas, se puede mal utilizar la información que tiene el CNE con criterios discrecionales para retirar a potenciales competidores de un proceso electoral. ahora, en la práctica, Alfredo, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Porque ya se vienen las próximas elecciones. Está fuera, diríamos, de combate Revolución Ciudadana, en este caso también Unidad Popular, Construye, pero yo digo, en la votación, ¿cuánto puede influir esta situación? Porque ya hemos visto anuncios, hemos escuchado anuncios, por ejemplo, de líderes de Unidad Popular, de la propia Revolución Ciudadana, que han dicho, sí, nosotros vamos a participar con aliados, cobijados con otras tiendas políticas. Entonces, esto podrá pesar en las elecciones cuando en el país tenemos un momento complejo, digo yo, en temas de salud, de seguridad, de empleo. ¿Podría pesar esto a favor de los candidatos del gobierno, de la oposición? Es decir, ¿cómo ves tú el panorama? Mira, es muy complejo poder afirmar eso ahora, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que hay al menos dos derechos que quedaron violentados el domingo pasado, ¿no es cierto? El primero de ellos es el derecho a la participación política. Los ciudadanos tienen derecho a organizarse y a participar en cada una de las instancias de decisión de este país, instancias que están cobijadas al amparo de la democracia representativa, es decir, en calidad de candidatos. Y por otro lado, también se afecta a la libertad de los ciudadanos a elegir. Cada ciudadano tiene derecho a elegir al candidato que considere es aquel que cuenta con su respaldo, con su aceptación, con su apoyo, ¿no es cierto? Por fuera de estas acciones inusuales que toma el Consejo Nacional Electoral en medio de una competencia que ya está en marcha a siete meses de ir a las urnas. Entonces, me parece que ahí se ponen en evidencia las dos primeras afectaciones. Después es el tema de quiénes podrían o no sacar tajada de esto. A ver, todo dependerá del análisis que haga el elector. Yo creo que cada uno de los ciudadanos tendrá que evidenciar si este tipo de acciones se encuadran o no dentro de un marco democrático, sirven o no para mejorar la calidad del sistema de partidos o en su defecto
sí siguen abonando al estado de crisis institucional que hoy tiene el país. Claro, hay una crisis de salud, de educación, a todo nivel, pero si el tema político no es visto como el epicentro de todas esas, como la válvula por donde desembocan muchísimos de los problemas sociales, pues lastimosamente se seguirá actuando bajo el mismo hilo al amparo de un Consejo Nacional Electoral prorrogado de manera indecorosa, y seguramente continuará así por lo menos hasta las siguientes elecciones. Muchísimas gracias, Alfredo. Nos quedan algunas preguntas, sobre todo qué señales están emitiendo la comunidad internacional también con el proceso. Algo se habló de la afectación a las decisiones en la confianza ciudadana. Gracias por estar con nosotros. Estaremos nuevamente en contacto para seguir manteniendo este diálogo, a ver cómo se genere proceso. Faltan tan solo 7 meses para las elecciones. Fer, tenemos más información. Así es, efectivamente. El proyecto de ordenanza de uso de la pirotecnia se encuentra en proceso de socialización. Según la concejal Mónica Pesante, se busca la participación de todos los actores relacionados con el tema en pos de crear esta normativa. Este proyecto de ordenanza queda netamente prohibido que estos establecimientos de la pirotecnia artesanal estén en la zona urbana. Todos serán emplazados a la zona rural, a 15 metros, no tienen que estar cerca de viviendas, no tienen que estar cerca de los cables eléctricos, y es necesario indicar que también se preserva los ríos, los cauces de zonas protegidas. 2, se va a hacer un catastro público de todos los establecimientos. ¿Cuál es lo que hace este proyecto de ordenanza? Es regular los futuros establecimientos. Y tercero, también es necesario que se debe controlar los eventos públicos por el uso de la pirotecnia. Está prohibido camaretas, todo eso lo que va en contra de la salud, sobre todo los grupos de atención prioritaria. No se pueden hacer estos eventos cerca de hospitales, colegios o lugares en donde existan estos grupos de atención prioritaria y refugios de animales. Esto no significa que vamos a quitar las tradiciones, pero las tradiciones tienen que ir de mano de la salud, pero sobre todo de un lugar planificado, de un lugar donde cumplimos las normas. La tradición también tiene que preocuparse por la salud mental y también el cuidado del ambiente. Bueno, queremos finalizar también con esta información porque se ha enviado una fotografía, sí, está circulando también en medios, sobre todo digitales, una fotografía que da cuenta mensajes escritos en los baños de básica en la unidad educativa Manuel Garaycoa de Calderón en Cuenca. Y tenemos esa información, miren el mensaje, dice: tiroteo el 29 de abril, atentamente los lobos. Ese es un mensaje hecho, escrito en uno de los baños de la unidad Manuela Garaycoa de Calderón en Cuenca, que causa sin duda preocupación. El escrito que advertía sobre un presunto tiroteo para este 29 de abril, supuestamente firmado por los lobos. Según relató una madre de familia, los mensajes aparecieron durante la jornada escolar y alertaron a estudiantes y representantes, quienes difundieron fotografías del texto amenazante en redes sociales y grupos de mensajería. También se habla sobre el tema justamente que tras el hecho la institución informó que las actividades académicas los días de hoy martes 28 y mañana, miércoles 29 de abril, se desarrollarán bajo la modalidad de clases virtuales sincrónicas ambas jornadas. La medida fue adoptada también como acción preventiva orientada a garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes, docentes y personal. Así es, efectivamente. Bueno, un texto similar fue encontrado en la unidad educativa Gualaceo, esto también en el cantón Gualaceo, perteneciente a la provincia de La Suay. Una situación de verdad preocupante en torno a lo que está sucediendo, que tiene que ser investigado, por supuesto, sin duda, por las autoridades. Con esta información nos despedimos. Síguenos en las redes sociales porque nuestro equipo de reporteros Anrecito Flores está pues justamente en el sector del Cajas en Molletura, donde está acompañando autoridades de Etapa EP y algunos medios también para conocer los terrenos que estaría adquiriendo la empresa Etapa en este tema, justamente para defender el agua. Defender el agua y conservar los humedales y este sector muy importante en la provincia de La Suay, pero esto lo podrá ver usted en nuestras redes sociales, efectivamente. Así despedimos. Que estén bien.